Yo puedo caminar con mi pareja y mostrar afecto, de cariño en la calle como cualquier otra persona, como cualquier otro novio y como cualquier pareja heterosexual que se pueden ir agarrando de la mano o se pueden sentar en la plaza, abrazados, no sé. Pero para una persona homosexual que ya, bueno, aquí en Morelia, que es un poco mochelia, ¿no? Que sí, o sea, sí es un poco abierta, pero no es la gran ciudad, ¿no? Para que andes agarrado de la pareja, ¿no? La intolerancia va desde ahí, ¿no? O sea, como pequeños actos que pudieran, que son, no que pudieran, que son normales, te hostigan, ¿no? Claro que hay mucha intolerancia y el problema es que la organización social que tenemos está fundada en la norma heterosexual, lo cual implica que hay únicamente dos sexos reconocidos, hombre y mujer, y que además son complementarios. Eso es lo que conocemos como la heteronormatividad y son maneras institucionalizadas de comprender qué es lo humano y entonces esas categorías tan limitadas repercuten en todas las áreas de nuestra vida. Si entendemos que como sociedad todavía tenemos como mucho problema para aceptar otras formas de vida, para aceptar otros cuerpos y que es algo con lo que estamos creando a nuestros hijos y que es parte, ¿no?, de las violencias simbólicas que vamos como reproduciendo, pues eso dice mucho de los funcionarios, ¿no? Porque pues a final de cuentas los funcionarios son papás, son hijos, también son alimentados por esta cultura y eso implica que pues sea esa la razón del por qué hay mucha discriminación. Creo que la homofobia no es algo que tengamos de manera individual, sino que es algo que aprendemos socialmente y culturalmente y que como peces en el agua no lo notamos. Quiero decir, el pez dicen que no sabe que está en el agua porque simplemente no ve otra cosa, ¿no? Y considerando que vivimos en una sociedad donde los valores o los códigos simbólicos dominantes son la predominancia de la heterosexualidad, entonces lo que tenemos es una interpretación centrada en la heteronormatividad. Entonces, claro, eso genera que las instituciones perpetúen eso que llamamos intolerancia hacia lo que se sale de la norma, ¿no? Como algo muy personal, yo con mi pareja realmente no somos como muy de en la calle, ¿no? Porque tenemos pues cierta para seguridad de nosotros mismos, ¿no? Pero sí nos ha tocado de que pues ya de regreso a la casa o algo así, nos detiene la policía, nos hace preguntas violentas, a hostigar totalmente, este, pues hace noviembre del 2017 que me sucedió lo del la golpiza de los policías, ¿no? En estos lugares de concentración clandestina, que no es tan clandestina, a mí me suben y me golpean, ¿no? Como 16 policías, me llevan y me tiran a otro lado, entonces, hasta eso llega la intolerancia, o sea. Los policías detienen parejas, sobre todo de chavos, pero también de chavas, que tienen prácticas afectivas en espacios públicos. Sobre todo hay ciertos espacios de la ciudad que están focalizados, porque estas parejas de chavos ya saben que ahí hay cierta clandestinidad, no hay gente, hay poca luz a ciertas horas de la noche. En estas zonas, en Morelia, que va gente que closetera o que no está todavía abiertamente con su sexualidad y van a estos lugares de encuentro, obviamente la poli llega ahí y hostiga a la comunidad, ¿no? Cuando pues es un lugar, es un punto de encuentro, ¿no? Absolutamente.
Estos chavos ya saben que si van ahí sienten como esta libertad de tener intimidad entre ellos, ¿no? Lo cual es considerado por los policías como una falta. Pero en ningún lado del Código Penal federal ni en el estatal dice que esto esté prohibido o que sea una falta, ¿no? Yo en los 4 años que estuve haciendo mi investigación, libré la policía infinidad de veces. O sea, llegaba la policía, entraba a los lugares y era corredero de gente, ¿no? En anonimato de los chicos que yo entrevisté por 4 años, yo creo que en porcentaje un 80% ha tenido hostigamiento de policías y nadie denuncia. A pesar de que sí existe una vía para hacer denuncia, pues la gente no lo hace. Y un factor bien importante, por ejemplo, es cuando un policía agarra a un menor de edad y ese menor de edad pues no ha salido del closet, pues obviamente no va a denunciar, y eso para ellos pues es muy fácil, ¿no? Llegar y pedirte dinero y extorsionarte, y muchas veces también ha habido casos de abuso sexual, ¿no? Hay demasiadas desapariciones, hay secuestros express y sobre todo pues el abuso de poder, que es como la más común. Pero ¿qué pasa? Que la policía dice, no te estamos llevando porque seas gay, te estamos llevando porque estás en el espacio público, o sea, porque estás fajando o teniendo intimidad en el espacio público. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que el espacio público está censurado. No solo los policías, sino cualquier persona que viva bajo la lógica heteronormativa, lo que te van a decir es, pues vete a tu casa, o sea, refúndete en lo privado, en el espacio privado, o vete a un antro, ¿no? Al cabo que para eso hay antros. Pero ¿qué pasa? Que tanto la casa como el antro son espacios institucionalizados. O sea, para ir al antro tú tienes que pagar un cover y consumir unas bebidas, y de ahí una parte se va a los impuestos, o sea, es toda una red institucional de cómo fluye el dinero y la economía, ¿no? Y son guetos al final de cuentas. Es una homofobia institucionalizada, ¿no? Porque son espacios donde tú puedes estar tranquilamente sin que ningún policía ni nadie te llegue a molestar, pero claro, solamente ahí, y hay que pagar. Estamos hablando entonces de que el espacio público es heterosexual. Lo que puedes o no puedes hacer en él está marcado por ciertas normas. Muchas de las veces las autoridades ni siquiera tienen como el conocimiento de qué tanto pueden ellos violentar el derecho de las personas cuando ellos asumen que están haciendo su trabajo, ¿no? Una vez en una conferencia en la Academia de Policía, y les preguntaba a un abogado, ¿no? A ver, ustedes que son policías, ¿cuáles son los criterios que ustedes tienen para detener un auto? Pues que traiga los vidrios polarizados, pues sí, ¿no? Pero bueno, y cuando no, pues que estén tomando, bueno, y cuando no, que se vea sospechoso. ¿Y cuáles son los criterios? Pues en realidad no existe un criterio como tal, ¿no? Ellos según están como resguardándote, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo que la policía dejó de resguardar al pueblo, ¿no? Ellos se resguardan y resguardan a su estado, pero en realidad a nosotros pues ya tiene mucho que empezamos a defendernos solos. A ver, en cualquier caso, cuando te amedrente la policía, lo primero que hay que hacer es mantener la calma y perder el miedo, entender que estás delante de otro ser humano, que lo único que te distingue de él es que trae un uniforme. Pero entonces ahí pasas como a otra fase, ¿no? Donde tienes que saber dialogar. Y entonces tienes que preguntar, sin resistirte, ¿por qué me está llevando? Claro, aunque tú sepas perfectamente lo que está pasando, tienes que conocer tus derechos y poder preguntar. ¿Por qué te están deteniendo, no? ¿Y quién te está deteniendo? ¿Te está deteniendo un policía municipal? ¿Te está deteniendo un policía estatal? ¿Te está deteniendo un policía federal? ¿A dónde me van a llevar? Un policía no te puede detener si no te presenta inmediatamente al Ministerio Público. Cuando te suben a la patrulla, ellos tienen que avisar inmediatamente que te van a llevar. Entonces tú creo que es bien importante tener como a la mano el teléfono y saber tener siempre a alguien a quien llamar o una clave para poder como saber que te empiecen a buscar. En el caso particular de extorsión por tener intimidad con personas de tu mismo sexo en espacios de encuentro, así de cruising, de intimidad, no es ningún delito. Es delito de exhibición cuando hay menores de edad, pero mientras todos sean mayores de edad que estén ahí por su consentimiento, de verdad no es ningún delito ni ninguna falta. Es importante saber el tiempo. Por ejemplo, a mí me están deteniendo en el Catedral
y me van a presentar ante el Ministerio Público, ¿cuánto tiempo me voy a hacer de catedral a allá? En caso de que te tardes más de lo debido, hay un área específica en asuntos internos, es un departamento dentro de seguridad pública y ahí es donde tú puedes ir a poner tu queja. Donde ocurren la mayoría de las extorsiones, que son parques oscuros en la noche, ahí no hay niños, ni por equivocación. Precisamente por eso los chavos van ahí, porque saben que no hay gente, no hay familias, no hay niños, no hay nada. O sea, son espacios donde la gente no transita. De hecho, los policías entran con lámparas porque si no se caen. Obviamente es la reacción natural, ¿no? O sea, ves a la policía y todos empiezan a correr, ¿no? Eso es obvio. Pero yo creo que un poco apoyarse, si son entre más personas, enfrentar como a la policía, ¿no? Y estar informados sobre qué proceso se tiene que hacer. Y también tener como la conciencia de que no se sientan como mal o piensen que estén haciendo como cosas ilegales, porque realmente no son ilegales, ¿no? De hecho, hay vacíos legales. Cuando encuentran a una persona teniendo relaciones sexuales en público y pasa una tercera persona, y si esa tercera persona está en desacuerdo de esa acción, ahí hay una alteración del orden público. Pero si hay 10 personas que están de acuerdo y no les afecta absolutamente nada, no estás alterando el orden público. Así funcionan estas zonas. Toda la gente que va ahí va con un fin. Otro tip que daría es no dejar de ir, ¿no? O sea, absolutamente. Otro tip que daría es hacerlo con responsabilidad y seguridad ante cuerpo, salud y esas cosas, ¿no? El caso es que son necesarios los lugares de encuentro para cierta parte de la comunidad, ¿no? Porque no solamente se va a tener sexo en vía pública, sino también se va, pues, a cotorrear, a jotear un ratito, expresarse exactamente lo que no se puede hacer dentro de su casa, lo que no puede hacer con otra comunidad de amigos. Esos lugares son como esta zona de tolerancia, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos ha emitido un informe donde es pues aterrador darte cuenta de que primero pues no hay como tanta denuncia, ¿no? Entonces hay un montón de violación a los derechos humanos. De hecho, México está en el segundo lugar en América Latina de violación a derechos humanos. El problema en realidad no está tanto en el policía o en el ministerio. Para mí el problema está en las redes sociales que tejemos en el día a día, en la manera que pensamos. Vivimos en esta sociedad donde en lugar de hacer justicia, le echamos la culpa a la víctima, ¿no? Por lo que le pasó. Y para mí, como psicólogo social, creo que eso es una manera de discurso religioso, ¿no? O sea, cada quien tiene el castigo de acuerdo a su pena, ¿no? Que es lo que hacía, por ejemplo, la Inquisición. Es la misma lógica, nomás que ya no quemamos con fuego a nadie porque derechos humanos no nos deja, pero seguimos quemándolo simbólicamente, ¿no? Ese lo pegaron por puto, a ella la mataron por puta. Es el mismo discurso que no ha cambiado de forma nada más como de personajes. Creo que en ese sentido, pues sí tenemos que ir como entendiéndolo como sociedad para poder como cambiar esas cosas, ¿no? Porque nosotros queremos seguridad, pero por ejemplo, para nosotros cuando vemos que alguien está robando, van y lo linchamos, ¿no? O le queremos pegar, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros, a nuestro juicio, quiere decir que está haciendo algo malo, pero eso también implica muchas veces que para las personas que no pueden como tolerar otro tipo, que dos chicos, por ejemplo, se estén besando en la calle, para ellos pues es esa misma autoridad, ¿no? De llegar y decir, es que eso no está bien, pero no está bien para quién, pues no podemos separar eso, ¿no? Entonces creo que por eso somos una sociedad muy violenta, pero a razón de que es parte de nuestra cultura y que no por eso es una justificación, tenemos que ir como modificando, ¿no?
y eso pues se va a reflejar en las instituciones, ¿no? O sea, nosotros somos como el sostén de todo eso. O sea, al final de cuentas somos parte del Estado. No entiendo y no he logrado todavía comprender cómo, por qué existe tanto odio hacia posturas, estilos de vida. Yo puedo comportarme como yo quiera, yo quiero comportarme así, yo quiero ser de cierta manera, pero la gente no entiende que hay diversidad, ¿no? De sexualidades, de pensamiento. Creo que de alguna forma somos un poquito hipócritas, ¿no? En ese sentido. De alguna forma como sociedad sí legitimamos mucho ese tipo de violencia, ¿no? Porque es difícil entender que a veces los derechos, pues los derechos son algo pues, que está en la teoría, ¿no? Pero la forma en la que se materializa es a través del cuerpo, ¿no? Bajo ese criterio, pues no nos estamos dando la oportunidad de darles el acceso a libre tránsito, el derecho a tener un empleo, a tener una familia, atención médica, y que es algo básico como seres humanos, ¿no? Y que se esconde como la situación de es que no lo merecen, ¿no? Y que de alguna forma pues eso legitima que puedan ya no golpear, no violentar, porque puedes decir, bueno, yo no soy violento, ¿no? Yo puedo convivir con ellos, pero la realidad es que a la hora de que pasa algo a nosotros, pues no nos importa, ¿no? ¿Sabes qué me da mucho que fui activista del movimiento LGBT? Eso me da mucha fortaleza porque sé que detrás de mí hay mucha gente. Pues es que somos una red que nos apoyamos, ¿no? Aunque tengamos broncas entre nosotros. O sea, yo sé que si a Eric lo golpearon, no nos vamos a quedar callados, ¿no? El hecho de sentirte seguro porque sabes que hay un montón de gente que está detrás de ti que te va a salvar. Y eso es algo que los gays no tenemos. No tenemos porque hemos crecido solos, aislados, señalados, exiliados de nuestras propias familias, hogares, casas, escuelas.